La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, a nuestro encuentro aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. En el día de hoy tenemos el privilegio de compartir con un pastor que viene del exterior. Él es Javier Soler, específicamente de Honduras. Tengo el privilegio también y la grata oportunidad de haberlo conocido unos años atrás y ahora lo tenemos acá en el país. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí entre ustedes. Cuando tuvimos la oportunidad de visitar Honduras y todo lo que es la iglesia o toda la que es la iglesia Amor Viviente, quedamos gratamente impresionados por todo el trabajo que han desarrollado ya en ese país por casi 40 años. Pero nos gustaría conocer un poco acerca de tu vida, conocer un poco acerca de tu llamado y otras cosas que en el transcurso de este diálogo estaremos compartiendo aquí en Honoris Causa. ¿A los cuántos años te convertiste? Bueno, tenía 18 años entonces y ahora tengo 56. Ajá. Y estaba muy joven, recibí al Señor, recién había salido del colegio y estaba tratando de ver qué pasaba con mi vida y sentí un vacío. Yo creí que al terminar mis estudios iba a llenar aquello y me encontré con que no. Pues fue un momento indicado para que el Señor actuara y unas amigas me hablaron del Señor y eso fue extraordinario. De ahí para adelante, inmediatamente el Señor hizo un llamado para servirle y teníamos la bendición de tener gente que creía en las personas y casi inmediatamente comencé a servir al Señor en Amor Viviente. Y así fue sucediendo todo. Cuando mencionas gente que tenía tiempo para estar con ustedes y darles la oportunidad, ¿te referís a Eduardo en este caso? Sí, Eduardo fue el fundador de Amor Viviente, es un misionero menonita, él está con el Señor ahora ya. Fue un misionero menonita que vino a Honduras, antes de eso pasó por América del Sur, por Bolivia, y luego llegó a Honduras por unas acciones sociales más que todo, para enseñar a leer y escribir a adultos. Pero al ver la necesidad corriendo por todo el país, vio la necesidad de muchos jóvenes, entre ellos nosotros, y comenzó a reunirse en las casas. Y siempre tenían espacio para hablar con nosotros, para hablarnos un poco del Señor y ver si nuestras necesidades podrían ser suplidas a todo nivel, espiritual, emocional y físicas inclusive. Ese proceso de tu llamado y la oportunidad también para servir, ¿cómo se dio? Bueno, casi inmediato. Recibí al Señor y mis amigos me comenzaron a decir, Dios te está salvando con un plan y tiene un plan para tu vida. Sí, ok, no estaba yo de planes que Dios, mucho menos que Dios estuviera interesado en mí. Pero así se fue dando. E inmediatamente nos introdujeron en todo el engranaje de la iglesia, de recibir enseñanzas, de ser capacitados como líderes y de servir a un nivel inmediato. Y por eso te decía que gente que creía en uno, porque generalmente de lo que yo había visto en las congregaciones, es que tenías que tener cierto panorama y cierto estatus para poder servir al Señor. Y me pareció tan fácil, pero a la vez increíble. Pero así fuimos haciendo. Y eso lo hemos tratado de cuidar
de que nosotros, quienes recibimos ese trato, podamos tratar también a los que vienen atrás y no esperar que pasen 10, 30 años o que tengas un grado en algún instituto bíblico, una facultad o lo que fuese para servir a Dios. Eso básicamente ha pasado. ¿Qué representa para vos hoy Amor Viviente? Bueno, ha sido una cosa increíble, ¿no? Porque casi que representa todo, ¿no? En mi vida cristiana. Recibí al Señor a través de gente de ahí. He servido por siempre ahí. Conocí a mi mujer, a quien es mi esposa ahora. Y mis hijos están ahí, servimos ahí. En realidad es una oportunidad para servir. Si lo resumiera, es una oportunidad para servir. Y donde las puertas están abiertas para el servicio al Señor, casi en cualquier dimensión. Y es una muy buena oportunidad para servir para nosotros. Tengo entendido que el próximo año cumplen 40 años. Sí. Tengo 40 años. Casi todos esos años han sido extraordinarios, ¿no? Muchas dificultades, por supuesto, pero es parte del paquete. Pero son muchas más las victorias y los buenos momentos que hemos pasado con personas. Y igual, personas van, personas vienen, pero lo que va quedando es un fruto increíble. Casi que nos hace sentir unos viejos, 40 años. ¿Cuántas iglesias actualmente tienen? En Honduras tenemos 35 iglesias. Tenemos una forma de trabajar de que tenemos una congregación casi en cada ciudad, no tenemos muchas congregaciones. Es más, trabajamos a través de grupos de crecimiento. Entonces, muchos grupos de crecimiento en diferentes lados de la ciudad. Y una celebración que llamamos una reunión general de los grupos de crecimiento el fin de semana. Y también el fin de semana una capacitación para el liderazgo, para podernos reproducir en otros, uno a uno, podernos reproducir en otro. Aparte de eso, toda la obra fuera de Honduras. Tenemos congregaciones en Centroamérica, en Costa Rica, en Nicaragua. Y también misioneros en otros lados del mundo, a corto y a largo plazo. En México, en Brasil ahora acá. Y hemos tenido algunos en países que no es permitido el evangelio, tenemos un par de ellos ahí. Y congregaciones también en España ahora, en Barcelona, y estamos trabajando en Girona y Madrid, esperando ir creciendo a esos niveles. El eslogan de Amor Viviente es una iglesia de gente contenta y estamos enfocados en las personas. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, en los momentos aquellos que nosotros estábamos iniciando, dentro del contexto cristiano en Honduras, las iglesias tenían la fama inclusive, por eso te digo, que es que yo no creía que la gente podía creer en uno. Teníamos la idea de que las iglesias eran muy aburridas, ¿no? Y solo de gente adulta. Pero a esos momentos estábamos llenos de jóvenes, muchos jóvenes, entre 18 y 25 años. Claro, teníamos gente más adulta también, pero eran menos. Y la alegría siempre de vernos cada fin de semana, estar juntos, siempre muy alegres. Y por ahí fue naciendo el eslogan, en realidad somos gente contenta y nos quedamos con eso, por ahí vamos. Muy bien, vamos a conocer más de la vida de Javier Soler, también de la Iglesia Amor Viviente de Honduras. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Todopoderoso eres tú, Señor. Todopoderoso eres Fuerte, tú, vamos.
Seguimos aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. En esta oportunidad estamos dialogando con el pastor Javier Soler. Él es de Honduras, específicamente de la iglesia Amor Viviente, contándonos su historia, la organización y todo el trasfondo también del inicio de esa obra allá en Honduras. El eslogan, dijimos, una iglesia de gente contenta. Sí. Pero otra cosa que me había llamado también la atención y me encantaría conocer un poco de detalles al respecto, Javier, es: somos de base anabautista, pero de liturgia pentecostal. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, O de base menonita, pero de liturgia pentecostal. mira, yo creo que al pasar los tiempos hay cosas que nosotros, los anabautistas, menonitas, no hemos querido aceptar, ¿no? De hecho, hay muchas congregaciones que yo veo en Sudamérica, en Centroamérica y en Estados Unidos inclusive, que tienen el nombre de anabautista e inclusive tienen el nombre de menonitas. Pero si ves la liturgia que hacen, como la forma de celebración y la forma de hacerlo, no es del todo radical en ese sentido, sino son más pentecostales. Nosotros hemos definido en nuestros estatutos y en nuestra confesión de fe que somos una organización anabautista. Y nos describimos así por las raíces y por lo que vemos del inicio de este movimiento en el siglo XVI. Es esencialmente la comunión unos con otros, el compartir socialmente con otros, la preocupación por el ser humano a tres niveles: espiritual, físico y emocional. Y así nos movemos. Pero si estás en una de nuestras congregaciones, que generalmente son muy, muy parecidas, vas a ver que la liturgia en sí es muy alegre, muy pentecostal. No somos pentecostales a esos, como nosotros llamamos eso, a rajatabla, ¿no? Pero somos a ese nivel, somos una liturgia pentecostal. Pero nuestras raíces y lo que hacemos, creemos mucho en el discipulado, que es una de las raíces anabautistas. Creemos mucho en la acción social, de ver por la otra persona, por su salud emocional y física, alcanzar a la persona en esos niveles. Y nuestras celebraciones son, en ese sentido, si le llamamos pentecostal. Y eso es la mistura, la mezcla que nosotros hemos encontrado, que igual se da, si vas en muchas congregaciones va a haber eso, solo que no tienen un nombre. Y nosotros nos atrevemos a decir lo que así somos, ¿no? Aparte de esas características que mencionas, ¿cuáles son los otros rasgos que podrías describir muy llamativos también de la iglesia Amor Viviente? Yo diría que tratamos de ser desde principios el fundador de Amor Viviente, Eduardo King, el misionero menonita de la misión menonita del Este en Estados Unidos. Una de las cosas que trató de hacer es no perder los principios. Los principios no son negociables, ¿no? No negociamos los principios, pero todo lo demás se puede negociar. Pero los principios acerca del Señor y acerca de las personas no son negociables. Y en ese sentido, yo diría, Eduardo siempre tenemos que ser una iglesia abierta, unas congregaciones abiertas con las personas, entender a las personas, la persona que viene fuera, porque eso es la iglesia, los llamados de afuera, ¿no? Para que vengan dentro. Y no yo creo a lo largo de los tiempos, la iglesia no ha tenido problemas para traer los que están fuera hacia adentro. Pero creo que en una gran dificultad que encontramos a todos niveles, mandar la gente hacia afuera. Entonces, en ese sentido, desde nuestros principios, Eduardo decía, ustedes van a ir a muchos lugares del mundo. Nosotros decíamos, Eduardo, por favor, en ese momento somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. Esto es imposible. Pero tratamos de hacer los rasgos, es que una persona trae a otra persona.
Otro lado, una congregación abre otra congregación. Y el sentido de reproducirnos. Y no quedarnos, no hacer ese sentido de ir cerrándonos, ¿no? A un núcleo. Aquí nosotros nos preocupamos por lo que está pasando en nuestra comunidad y punto. Sino más bien al revés. El Señor nos llama para estar adentro, pero también nos envía para ir al otro lado, a nuestras comunidades, a nuestro país y al mundo. Yo creo que uno de los grandes rasgos nuestros es que desde siempre ha sido que esa visión de ir a otros lados del mundo y compartir lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha confiado. A lo largo de estos 40 años Dios nos ha dado mucho material escrito, nos ha dado gente, mucho potencial, tenemos mucha gente, liderazgo, pero ¿para qué? Necesitamos compartirlo con el mundo, porque el Señor nos ha llamado para estar, pero nos envía al resto del mundo, y eso es todo un desafío, partiendo de que no somos un país con muchos recursos económicos, pero que podemos hacerlo. Lo económico no es tan importante como todo lo demás. Esa fuerza de la conversión, ese primer amor, esa etapa de la juventud que tanto a uno le entusiasma y se apasiona por las cosas, después cuando van los años comienza a veces a querer menguar. ¿Ocurrió también contigo eso en algún momento en la vida pastoral o llegaste alguna vez a decir, bueno, hasta aquí ya no más pastorado, quiero buscarme a hacer otra cosa? ¿Cuál fue tu experiencia? Generalmente en nuestro contexto no nos dejan que pase eso. No dejan. No nos dejan. O sea, nosotros le decimos a la gente, mire, gente que quiere venir a Amor Viviente, por ejemplo, y tenemos reuniones con ellos. Que yo quiero ir a Amor Viviente, mire, quédese en su congregación ahí y produzca. No es que en nuestra congregación no nos dan oportunidades, mire, Leo, no venga, aquí es increíble. Usted que no le dejan hacer nada allá, aquí no le van a dejar estar en paz. Va a ser increíble el trabajo que le van a poner a hacer. O sea, tratamos, generalmente, pasar los tiempos casi que no nos dejan, porque siempre nos mantienen en cierta medida ocupados. Cuando vienen los problemas, porque problemas han venido, toda esa acción de mantenernos sirviendo a Dios nos da una cierta potencia, una cierta fuerza y dependencia en el Señor. Pero los problemas son mucho, mucho menos que las grandes experiencias. Así que no hay mucho por dónde ir. Y por eso te digo que no nos dejan. En los momentos, de hecho, cuando hemos querido hacerlo, pues nos acercamos a alguien, ¿no? Me siento de esta forma, vamos, adelante. Y siempre hay ánimo para hacerlo lo mejor que podamos. Una de las cosas que me había llamado poderosamente la atención también fue el hecho de ese compañerismo que existe entre pastores, una amistad aparte de la hermandad en Cristo que valoro mucho. Quiero hablar sobre ese punto a la vuelta de la pausa, señores, aquí con el pastor Javier Soler de Honduras, específicamente de la iglesia Amor Viviente. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Seguimos aquí en Honoris Causa con el pastor Javier Soler, pastor de la iglesia Amor Viviente de Honduras. Habíamos dicho que una de las características que personalmente tuve la oportunidad de ver, observar y percibir fue esa amistad tan especial que los pastores allá en la comunidad de Amor Viviente tienen. ¿Cómo es que han logrado eso, esa amistad, ese compañerismo? Porque eso no es una cuestión... Está por una parte el tema de la hermandad en Cristo, con siervos y todo eso. Pero esa amistad, esa relación bastante fraterna, no se construye de la noche a la mañana. Bueno, es decisión, ¿no? Por un lado es decisión, por otro lado es enseñanza. Eduardo desde el principio nos enseñó el respeto a los demás, por ejemplo. Y son bases anabautistas, ¿no?
respeto a los demás, por un lado, y por otro lado, la sumisión, someternos a los otros. Me acuerdo cuando un misionero, un pastor, increíble, cuando llegaba a las localidades donde nosotros estábamos, las ciudades, inmediatamente él nos decía, bueno, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? No, decinos qué querés hacer vos. Entonces decíamos, no, aquí la autoridad sos vos, nos decía él. Para nosotros era difícil manejarlo, pero eso fue toda una escuela, una enseñanza. Y el asunto de la amistad por encima, muchas veces ponemos el ministerio por encima de la amistad y hay que hacerlo, pero en gran medida uno puede, entre amigos puede hacer. El mismo Señor dijo, ya no les llamaré de esta otra forma, ni de aquella otra forma, les llamaré amigos. Y eso ha sido muy, muy significativo. Ahora, la otra cosa es las comunicaciones. Aprovechamos mucho las comunicaciones. Y en estos días, de igual forma, ¿no? En los tiempos anteriores no teníamos las comunicaciones de ahora, celular y vernos por una llamada. Pero de igual forma usábamos los teléfonos. Y aunque estamos separados geográficamente, conocemos lo que está pasando con el otro. O si vamos a esas comunidades o nos invitamos, estamos frecuentemente. Y la gente en todo el país nos conoce a la mayoría de todos, porque hacemos también intencionalmente una vez al año reunirnos con todo el grupo de liderazgo. Por otro lado, hemos intentado también hacer una vez al año reunir las familias, los pastores, sus esposas y sus hijos en un lugar, 2 noches, 3 días, estar juntos, solo para estar juntos. Porque en este punto algunas veces nosotros ponemos que todo es trabajo, ¿no? Sí. Todo es trabajo. Y en ese sentido el eslogan inclusive, que somos una gente contenta, tratamos de meterlo en eso. Así que es trabajo, es intencional, es quiero estar contigo, quiero hacer una relación y esto nos va a ayudar en el trabajo que hacemos para el Señor. Permanecer en el Señor es una mezcla de gracia y sudor. Permanecer en el ministerio también es gracia y sudor. Sí. ¿Cómo hizo Javier para estar hasta hoy firme, fiel en el ministerio? Bueno, lo primero que te dije es recibir la ayuda de los demás, ¿no? No me dejan que me vaya. O sea, eso es una de las primeras cosas. La otra cosa es estar muy, muy pegado al Señor, ¿no? Los tiempos juntos con Dios, junto con las personas y sobre todo la ayuda de los demás, en primera instancia Dios, que no nos deja desamparados, pero sí esa relación, esa interrelación, que la tratamos de cultivar y aprovechar, ¿no? Por encima de cualquier cosa. Y estar con el Señor, yo no diría que es un logro mío en primera instancia, sino un logro de Dios y de los demás que están alrededor mío, que gente que ora por uno, gente que lo quiere a uno, gente que le muestra a uno en momentos difíciles y en momentos de alegría, diría yo. Excelente. Esta fue la vida, parte del testimonio de Javier Soler, con quien hemos compartido en el día de hoy. Javier, gracias por tu tiempo. Esperemos que tu visita aquí al país sea de gran bendición. Hombre, sí. Es una bendición estar aquí y disfrutar de la amistad de ustedes también. Señores, cerramos este capítulo de Honoris Causa aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy vengo a decirte lo que significas tú para mí. Alzo mi voz, mi corazón, vengo a decirte